México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado su propuesta para eliminar el fuero al Ejecutivo Federal. Estos son los detalles, acompáñenos. En su segunda conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que enviaría al Senado de la República la iniciativa de reforma al artículo 108 de la Constitución que propone eliminar el fuero del Ejecutivo Federal. Se termina la impunidad establecida en la Constitución y el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Señaló que es un compromiso de campaña que se cumplirá a cabalidad, al igual que la iniciativa con la que se buscará derogar la reforma educativa, proyecto que dijo ya está listo para ser enviado al Senado de la República la próxima semana. En otros temas, el mandatario mexicano se refirió al tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Comentó que la compra de bonos por parte del gobierno federal fue una decisión que se tomó para proteger a los inversionistas y dar certeza del cumplimiento al compromiso de protección a los poseedores de bonos. Aseguró que las acciones aplicadas tuvieron buena respuesta y que muestra de ello fue la recuperación de la bolsa mexicana y el equilibrio financiero del país. Hay un buen ambiente en el país y hay confianza. Y vamos a seguir trabajando para sacar a nuestro querido México del atraso y que haya crecimiento económico, y que haya empleos y que haya bienestar. El presidente se refirió también a la recientemente aprobada Ley Orgánica de la Administración Pública. Comentó que es un tema de justicia laboral disminuir el salario de aquellos funcionarios que en sexenios anteriores llegaron a alcanzar sueldos de hasta 600,000 pesos y que ahora corresponderá aumentar el sueldo de aquellos servidores públicos que ganan menos. Por último, el mandatario negó tener problemas con los gobernadores del país, luego de que algunos de ellos se han negado a trabajar con los nuevos delegados federales tras señalar que estos invadirán sus funciones, por lo que aseguró que tanto los delegados como el gobierno federal serán respetuosos de la soberanía de los estados. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias. El presidente